Un oficial de policía respondió a una llamada urgente en la dirección de su propia casa. Cuando llegó al lugar, se encontró con una escena increíble. A pesar de que el sol aún no había salido, el radio de Mateo emitió una llamada urgente que lo sacó de su rutina. Con una larga trayectoria en la fuerza policial, estaba acostumbrado al imprevisto, pero nada lo preparó para lo que estaba a punto de enfrentar. En su hogar, descubrió a un pequeño haz de vida, un bebé, envuelto en mantas desgastadas, dejando cuidadosamente en la puerta. Una oleada de emoción lo invadió al instante. Con manos temblorosas, se inclinó para recoger al bebé con un cuidado que desconocía poseer. «¿Qué te trajo hasta aquí, pequeñín?», murmuró, explorando el entorno en busca de pistas sobre quién había dejado el bebé. Sin embargo, solo encontró el silencio del amanecer y una calle desierta, como si el mundo hubiera detenido el tiempo para presenciar ese momento único. El bebé, con sus ojos grandes e inocentes, miraba a Mateo, un extraño que en ese instante se convirtió en su único refugio seguro. «Cuidaremos de ti, pequeño Jorge», expresó Mateo, asignándole espontáneamente un nombre al bebé. Aunque sabía que su deber era llevar al bebé al hospital, algo cambió dentro de él. Ese niño, sin pronunciar una palabra, tocó una parte de su alma que creía dormida desde hacía mucho tiempo. En el trayecto hacia el hospital, el pequeño Jorge, como lo apodó Mateo, se mostraba tranquilo. Con ojos marrones, observaba todo a su alrededor con una curiosidad inocente. Aunque centrado en la conducción, Mateo conversaba con él en un tono suave y reconfortante. «¿Te sientes bien ahora, chico? Vamos a buscar un lugar más acogedor para ti en el asiento de atrás». Jorge movió sus manitas como si intentara comprender el mundo que lo rodeaba. Al llegar al hospital, Mateo llevó a Jorge con un cuidado casi paternal. Las enfermeras se aproximaron con expresiones de sorpresa y preocupación. «Lo encontré en la puerta de mi casa. No sé quién es ni de dónde viene», explicó Mateo, sintiendo un nudo en el corazón al entregar a Jorge los brazos de una enfermera. «Nos haremos cargo de él», aseguró la enfermera, una mujer de mediana edad con ojos amables que transmitían calma y consuelo. Mateo experimentó una punzada de vacilación al alejarse, como si cada paso fuera en contra de su voluntad. Mientras completaba los formularios necesarios, lanzaba miradas ocasionales hacia Jorge. El bebé, ahora en brazos seguros del personal del hospital, parecía tan pequeño y frágil, pero al mismo tiempo tan fuerte por haber sobrevivido esa noche. Tan solo Mateo experimentaba una amalgama de emociones, inquietud, curiosidad y por encima de todo una conexión inexplicable con el bebé. Al salir del hospital, el sol empezaba a ascender, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosados. Mateo comprendía que esa mañana marcaba el comienzo de algo nuevo, no solo para el pequeño, sino también para él. Se juró a sí mismo seguir el destino de ese bebé, sin anticipar que ese gesto de empatía daría forma no solo a la vida de Jorge, sino también a la suya. En la semana subsiguiente, el bebé fue trasladado a un orfanato. La vida en el orfanato estaba delineada por una rutina de incertidumbres y los sueños silenciosos de encontrar una familia. Mateo, el policía que lo halló en esa noche crucial, se transformó en una figura constante en la existencia del pequeño, impulsado por una conexión inesperada y profundamente personal. Mateo realizaba visitas recurrentes al orfanato, llevando consigo cada vez un destello de alegría y color al mundo de Jorge. Comprendía la soledad y el anhelo de afecto de Jorge de una manera que pocos lograban, ya que él mismo había crecido en un orfanato tras ser abandonado. Gran parte de su niñez
y toda su adolescencia transcurrieron en los pasillos silenciosos y las habitaciones compartidas de un orfanato. A pesar de los esfuerzos de los cuidadores por crear un entorno acogedor, la estructura fría e institucional nunca pudo suplir el calor de un verdadero hogar. Contaba con amigos, sí, camaradas de infortunio que comprendían el dolor y el vacío de no tener un lugar al que pertenecer, de no ser propiedad de nadie. Compartían risas y aventuras, cultivando un sentido de hermandad moldeado por las circunstancias. No obstante, al llegar la noche y cada niño retirarse a su rincón, una sensación de soledad se apoderaba del corazón de Mateo, tan tangible como la oscuridad que llenaba el dormitorio. Los niños recibían buen cuidado, sí. Las comidas eran nutritivas, la ropa estaba limpia y la educación era adecuada. Los cuidadores hacían lo posible por satisfacer las necesidades físicas y emocionales de los niños, pero para Mateo siempre faltaba algo: una mano que lo acompañara en los momentos difíciles, un brazo que disipara el temor de la noche, una voz que le asegurara que estaba ahí. Anhelaba una conexión más profunda, alguien que lo eligiera, que viera algo único y merecedor de amor incondicional. A medida que pasaban los años y observaba cómo algunos niños se iban con sus nuevas familias, su corazón se llenaba de una mezcla de alegría y desolación. Cada despedida era un recordatorio cruel de su propia situación. A pesar de ser querido y recibir una buena educación, Mateo no tuvo la fortuna de encontrar una familia. Se preguntaba si había algo mal en él, si existía alguna razón por la cual siempre quedaba rezagado. Estas dudas alimentaban su soledad, convirtiéndola en una compañera constante que lo acompañaba en cada etapa de su travesía por el orfanato. Esta vivencia moldeó a Mateo de maneras que solo comprendería completamente muchos años después. Adquirió la capacidad de apreciar las relaciones y entender el impacto significativo de un acto de amabilidad. A nivel personal, comprendió el profundo anhelo de pertenecer a alguien, de ser amado y apreciado. Estas enseñanzas se convirtieron en la guía que orientaba sus acciones, inspirándole a tenderle la mano a Jorge al ver en él un reflejo de su propia lucha. La empatía que Mateo sentía por Jorge no solo se originaba en sus vivencias compartidas de abandono, también surgía del deseo de brindarle a Jorge lo que él mismo nunca tuvo: la sensación de no estar solo, de ser especial para alguien. En cada visita, en cada relato compartido y en cada obsequio entregado, Mateo procuraba llenar los vacíos de su propia infancia, al mismo tiempo que aseguraba a Jorge que, sin importar cuán difícil pudiera parecer la vida, siempre habría esperanzas y alguien dispuesto a preocuparse. Esta conexión, forjada a partir de la comprensión mutua y la compasión, se convirtió en un faro de luz tanto para Mateo como para el pequeño Jorge. Era un recordatorio de que incluso en las circunstancias más adversas era posible hallar amor, aceptación y un sentido de familia. Finalmente, llegó el día de la adopción, cuando Mateo conoció a la pareja seleccionada para ser los padres de Jorge. Se sintió aliviado y tuvo la certeza de que el bebé estaría en buenas manos. Mateo se despidió de Jorge con un nudo en el pecho y una sensación de deber cumplido, sin anticipar que el destino los volvería a reunir algún día. La vida de Ruth y Marcos representaba un lienzo sin marcar, aguardando ser llenado con los tonos de la paternidad. A pesar de sus esfuerzos y años en la fila de espera del orfanato, su deseo de tener un hijo biológico nunca se cumplió debido a la infertilidad de Marcos. Esta fase consolidó su vínculo como pareja, pero también dejó un hueco indescriptible. Sin embargo, la llamada inesperada del orfanato cambió el rumbo. «Somos del orfanato, ¿podrían visitarnos, por favor?»,
Parecía que el destino finalmente le sonreía. El encuentro con Jorge en el orfanato fue tan emotivo que trascendió el tiempo. Ruth, con lágrimas de felicidad en los ojos, sostuvo al pequeño Jorge y le susurró: «Eres nuestro milagro, nuestro pequeño guerrero». Marcos, usualmente reservado, experimentó una oleada de amor y protección. «Te daremos el mundo, hijo», prometió con una voz llena de emoción. En los días subsiguientes, Ruth y Marcos prepararon con esmero y amor la habitación de Jorge. Cada juguete, prenda de vestir y libro fue seleccionado para brindarle al pequeño Jorge un sentido de pertenencia y cariño. Mientras pintaban las paredes de azul suave, Ruth compartió con Marcos: «Cada pincelada es la realización de nuestros sueños». Marcos, sonriéndole con felicidad, asintió: «Y cada uno de nuestros sueños ahora lleva el nombre de Jorge». El proceso de adopción transcurrió entre ansiedad y esperanza. En cada visita al orfanato, la conexión con Jorge se fortaleció. Aunque inicialmente era un bebé tranquilo y observador, comenzó a responder con alegría a las sonrisas y caricias. Ruth, quien por las noches leía historias a Jorge, vislumbraba su futuro, sus logros, alegrías y desafíos. Mientras tanto, Marcos, sentado a su lado, sostenía su mano, compartiendo en silencio esos mismos sueños. La adopción se completó en una mañana primaveral, cargada de promesas y de renovación. Sosteniendo el certificado de adopción, Ruth y Marcos experimentaron un alivio mezclado con alegría incontenible. «Oficialmente, hoy nos convertimos en una familia», expresó Ruth, mirando a Jorge jugar con un pequeño avión de juguete. Marcos, con lágrimas en los ojos, añadió: «Y esto es solo el inicio de nuestro viaje juntos». En los años siguientes, la vida de Jorge se llenó de amor y seguridad. Sus padres le enseñaron sobre la importancia de la amabilidad, el perdón y la búsqueda de sus sueños. Estuvieron presentes en cada momento significativo de su vida: su primer día de escuela, su primer partido de fútbol, sus presentaciones escolares. Jorge creció sabiendo que era amado de manera incondicional, con un hogar donde era valorado y respaldado sin importar los desafíos de la vida. En una noche serena, mientras Jorge dormía, Ruth y Marcos se sentaron en el sofá con las manos entrelazadas. «Tomamos la decisión correcta», susurró Ruth, con una sonrisa serena en sus labios. Marcos, mirándola con creciente admiración, respondió: «Sí, lo hicimos y lo volveríamos a hacer». En ese momento, la casa se llenó de una paz que solo el verdadero amor puede traer, un testimonio silencioso de que la familia va más allá de los lazos de sangre, es un vínculo creado por el corazón. Jorge crecía bajo la mirada llena de amor de Ruth y Marcos, desarrollándose cada día más en su personalidad y habilidades. Su pasión por la cocina se inició temprano, inspirado por las noches en las que ayudaba a Ruth en la cocina, mezclando ingredientes y explorando los sabores del mundo. Ruth elogiaba frecuentemente a Jorge, diciendo: «Posees un don especial, Jorge», mientras lo observaba experimentar con especies y hierbas. Afirmaba que a través de sus creaciones culinarias lograba transmitir amor. Con su delantal siempre un poco grande, Jorge sonreía, con los ojos llenos de alegría. La graduación de secundaria de Jorge marcó un hito emocional para la familia. Ruth y Marcos se encontraban en la primera fila, aplaudiendo con orgullo mientras Jorge recibía su diploma. «Parece que fue ayer, cuando era solo un niñito sosteniendo nuestras manos en su primer día de escuela», comentó Ruth, secándose discretamente una lágrima. Marcos, con una amplia sonrisa, respondió: «Y ahora está preparado para volar, para seguir su propio camino». La elección de Jorge de convertirse en chef fue recibida con entusiasmo y apoyo total por parte de sus padres. Durante la cena,
Jorge expresó su deseo de hacer felices a las personas con su comida, siguiendo el ejemplo de su madre. «Ya lo logras, hijo», dijo Marcos con evidente emoción en su voz. «Serás un gran chef, no tengo dudas al respecto». Los años de aprendizaje y práctica en el ámbito culinario fueron un viaje de autodescubrimiento y devoción para Jorge. No solo se destacó por su destreza, sino también por su dedicación y modestia. Ruth y Marcos solían visitar con frecuencia el restaurante donde Jorge desempeñaba sus labores, observando con admiración mientras dirigía la cocina con una maestría que parecía superar su juventud. A los 26 años, Jorge ya había forjado un camino de éxito y plenitud como chef. Sus creaciones culinarias deleitaban tanto los paladares como los corazones. Sin embargo, a pesar de todas las victorias, un anhelo silencioso persistía en su ser. Un vacío emocional que ni el amor, ni la fama, ni los logros profesionales podían calmar. El misterio de su origen y la identidad de su madre biológica siempre rondaban su mente como una melodía inacabada. Durante sus años universitarios, Jorge conoció a Ana en una ocasión fortuita en la biblioteca, un encuentro que evolucionó rápidamente hacia una conexión profunda. Compartían sueños, risas y eventualmente un amor profundo. Ana, con su alegría contagiosa y comprensión, se convirtió en su confidente, pareja y prometida. En una noche apacible, mientras preparaban la cena juntos, Jorge compartió sus sentimientos más íntimos. «Ana, me siento tan pleno contigo, con mi carrera, con todos mis logros, pero aún hay un vacío, una incógnita sin respuesta sobre quién es mi madre». Mientras cortaba las verduras en la encimera, Ana se detuvo y lo miró con una expresión de comprensión y cariño. «Jorge, creo que deberías buscarla. Tal vez así encuentres la paz que buscabas». Jorge, agradecido por esa respuesta, dijo: «Siempre tuve miedo de remover ese pasado, pero podrías tener razón, necesito saber». Después de reflexionar mucho sobre el tema, tomó la decisión de emprender la búsqueda de su madre biológica, y no fue un camino fácil. Jorge compartió sus pensamientos con Ruth y Marcos durante una cena familiar. Un momento de silencio se instaló, cargado de emociones complejas. Ruth, sosteniendo la mano de Jorge, expresó con la voz entrecortada: «Hijo, siempre supimos que este día podría llegar. Queremos que encuentres las respuestas que buscas. Estaremos aquí, pase lo que pase». Marcos, brindándole su apoyo con la mirada, añadió: «Tienes nuestro amor y nuestra bendición, Jorge. Este viaje es tuyo y estaremos a tu lado en cada paso». La búsqueda de su madre biológica se convirtió en un capítulo delicado en la vida de Jorge. Comenzó su viaje en búsqueda de Mateo, el policía que lo encontró en aquella fatídica noche. Jorge recordaba las historias que Ruth y Marcos le habían contado sobre el hombre que lo rescató. Lleno de esperanza y aprensión, se dirigió a la casa del ahora retirado Mateo. El reencuentro fue lleno de emoción. Mateo, un hombre mayor con cabellos grises y ojos que contaban historias de toda una vida, identificó a Jorge de inmediato. «Has crecido y te has convertido en un hombre increíble, Jorge. Siempre supe que harías cosas grandiosas», expresó Mateo con la voz temblorosa por la emoción del momento. Jorge, con lágrimas en los ojos, le respondió: «Fuiste mi primer ángel de la guarda, Mateo. Estoy aquí para pedirte ayuda en la búsqueda de mi madre biológica». Mateo, emocionado, compartió que también tenía un pasado de abandono y que, impulsado por la curiosidad y la empatía, había investigado para encontrar a la madre biológica de Jorge. Sin embargo, decidió que solo revelaría esa información si Jorge alguna vez deseaba conocerla. «A tu madre la encontré, pero depende de ti decidir si quieres conocerla», informó Mateo. Jorge, tomando una profunda bocanada de aire, enfrentó el momento con una mezcla de ansiedad y esperanza.
Necesito saber, Mateo. Necesito cerrar este capítulo de mi vida. En ese instante, no solo comenzaba un nuevo capítulo en la vida de Jorge, sino también una travesía en busca de respuestas y comprensión. Con el apoyo de Ana, Ruth, Marcos y ahora Mateo, estaba listo para enfrentar lo desconocido, para descubrir las verdades de su pasado y encontrar la paz que tanto anhelaba. El instante que Jorge tanto ansiaba y temía finalmente había llegado. Acompañado por Mateo, se encontraba a punto de conocer a Micaela, su madre biológica. El encuentro estaba planificado en un parque sereno, donde la naturaleza parecía observar en silencio el desarrollo de los acontecimientos. Jorge, con el corazón latiendo con fuerza, vio aproximarse a una mujer. Era Micaela, una figura delicada, con ojos que mostraban una vida marcada por el arrepentimiento y la tristeza. Micaela se detuvo a unos pasos de distancia, sus ojos fijos en Jorge y con una expresión de miedo y esperanza en su mirada. Con un susurro apenas audible, mencionó el nombre de Jorge. Él, con una voz temblorosa, respondió: «Soy yo». Se sentaron en una banca bajo un árbol. La tranquilidad del entorno contrastaba con la tormenta de emociones que ambos experimentaban. Micaela comenzó a hablar, sus palabras imbuidas de dolor y arrepentimiento. «Cuando supe que estaba embarazada, estaba sola y asustada. Tu padre me abandonó cuando le conté sobre ti. Tenía solo 17 años, no tenía recursos y el miedo se apoderó de mí. Yo pensé que dejarte era una opción para darte una oportunidad de una vida mejor». Jorge escuchaba con atención cada palabra de Micaela, desentrañando un poco más el velo de su pasado. «Nunca dejé de pensar en ti todos los días», continuó Micaela, con lágrimas rodando libremente por su rostro. «Trabajar en el orfanato fue la manera que encontré de intentar reparar un poco lo que hice, pero sé que nada puede deshacerlo». Jorge, mirando a Micaela, experimentaba una avalancha de sentimientos: enojo, tristeza, comprensión y sorprendentemente un atisbo de empatía. «He pasado toda la vida imaginando quién eras, por qué me dejaste. Fue difícil, pero tuve suerte. Ruth y Marcos, mis padres, me dieron todo lo que podría desear». Micaela, sollozando, expresó: «Estoy tan agradecida por ellos, por haberte cuidado y por haberte dado el amor que yo no pude». El silencio entre ellos era denso, cargado de años de dolor y preguntas sin respuestas. Jorge tomó una profunda respiración y dijo: «No sé si puedo perdonarte completamente, Micaela, pero quiero intentar entender. Quiero intentar cerrar este capítulo de mi vida. Quizás con el tiempo te pueda perdonar». Micaela, mirándolo con una mezcla de alivio y gratitud, respondió: «Gracias, Jorge. Eso significa todo para mí». Mateo, observando la escena desde la distancia, sintió un inmenso orgullo por Jorge. Se había convertido en un hombre de gran corazón y comprensión, cualidades que no solo se aprenden, sino que nacen dentro de alguien. La conversación entre Jorge y Micaela continuó durante horas, cada uno compartiendo sus historias, sus dolores y sus sueños. Jorge emergió de esa reunión no con todas las respuestas, pero con un sentido de alivio, comprendiendo que había dado el primer paso hacia el perdón. Marcaba un nuevo comienzo para él, un camino de aceptación y posiblemente, eventualmente, hacia el perdón. Esa tarde en el parque no resolvió todas sus inquietudes, pero le infundió la esperanza de que con el tiempo podría hallar la paz en su pasado y abrazar plenamente su futuro. Después del encuentro con Micaela, Jorge sintió como si un peso se hubiera levantado de sus hombros. A pesar de que aún persistían rastros de duda e incertidumbre en su corazón, en las semanas subsiguientes se sumergió en un proceso de reflexión y autoconocimiento, intentando conciliar las piezas de su historia con la vida que apreciaba y amaba. Una noche, mientras preparaba la cena en casa, Ana observó a Jorge en silencio.
Podía sentir la turbulencia emocional que él enfrentaba. Acercándose a él, puso su mano en su hombro y dijo suavemente: «¿Estás bien, Jorge?». Él se detuvo, la miró y con un suspiro respondió: «Estoy tratando de estarlo, Ana». Conocer a Micaela abrió tantas puertas cerradas en mi mente y es difícil de procesarlo todo. Ana, mostrando comprensión, sugirió: «Quizás sería útil hablar más con ella. Conocerla mejor podría ayudar a llenar algunos vacíos que sientes». Jorge consideró seriamente la sugerencia. «Puede que tengas razón. Necesito tener respuestas para poder seguir adelante». Jorge optó por reunirse nuevamente con Micaela. Esta vez, el encuentro tuvo lugar en un café, un entorno más informal, pero aún lleno de significado. Micaela parecía más calmada, aunque aún visiblemente nerviosa por la interacción. «He reflexionado mucho sobre lo que me dijiste la última vez», comenzó Jorge, «y me di cuenta que tengo muchas preguntas sobre ti, sobre mi padre y sobre todo en general». Micaela asintió con comprensión. «Responderé todo lo que pueda, Jorge, mereces saberlo». Así, comenzaron a compartir historias y recuerdos. Micaela habló sobre su juventud, los desafíos que enfrentó y el padre de Jorge, un amor de verano que terminó abruptamente con la noticia del embarazo. Explicó su lucha interna al dejar a Jorge y cómo cada día sin él era el recordatorio constante de su decisión. Jorge, escuchando atentamente, empezó a comprender las circunstancias. «¿Nunca intentaste buscarme después?», preguntó, mostrando una curiosidad melancólica en su voz. «Siempre quise hacerlo», confesó Micaela, «pero tenía miedo de interferir en la vida que tus padres adoptivos estaban construyendo para ti». Con el paso de las horas, un entendimiento mutuo comenzó a formarse entre ellos. No era una reconciliación perfecta, pero era un comienzo. Jorge comenzó a ver a Micaela no solo como la mujer que lo dejó, sino como un ser humano que enfrentó sus propias batallas y sufrimientos. En los días siguientes, Jorge sintió un cambio dentro de sí. Comenzó a aceptar su historia bajo una nueva luz, dándose cuenta de que las experiencias de Micaela eran partes fundamentales de su propia narrativa. A medida que se acercaba el día de su boda con Ana, Jorge sintió una sensación de completitud. Había enfrentado sus miedos e incertidumbres y encontrado un camino hacia la aceptación y el entendimiento. Estaba listo para comenzar un nuevo capítulo de su vida, uno donde el pasado no era más un peso, sino un recordatorio de la fuerza y la capacidad de superación. El día de la boda de Jorge era un retrato de felicidad y celebración, donde cada detalle reflejaba la jornada de amor y superación que había recorrido. Sorprendentemente, Jorge decidió extender una invitación a Micaela, su madre biológica. Para Micaela, la invitación representaba no solo un gesto de inclusión, sino también una puerta abierta a un futuro de posibilidades. Al recibir la invitación, Micaela experimentó una combinación de alegría, miedo y gratitud. «Nunca imaginé que tendría el honor de estar aquí», confesó a Jorge en un encuentro previo a la boda. «Agradezco esta oportunidad de formar parte de uno de los días más importantes de tu vida». Durante la recepción, Jorge, con una expresión serena y una sonrisa feliz, se puso de pie para pronunciar su discurso. «Hoy celebro el amor con mi maravillosa Ana, pero también celebro el camino que me trajo hasta aquí», comenzó Jorge, mirando con cariño a su esposa. «No estaría aquí hoy sin el amor y el apoyo de algunas personas muy especiales». Su mirada se dirigió a Ruth y a Marcos. «Mamá y papá, ustedes me brindaron más que un hogar, me dieron amor, apoyo y enseñanzas que contribuyeron a la persona que soy hoy. Cada sacrificio, cada palabra de aliento, cada abrazo moldearon mi mundo. Estoy eternamente agradecido por todo lo que han hecho por mí». Jorge luego dirigió su mirada hacia Mateo, sus ojos brillando con respeto.
Mateo, fuiste el primer hombre en recibirme en esta vida. Tu acto de bondad aquella noche cambió todo. Eres mucho más que el hombre que me encontró. Eres un símbolo de esperanza y la humanidad a las que todos debemos aspirar. Al mencionar a Ana, Jorge no pudo contener una sonrisa amorosa. Ana, mi luz, mi compañera, me aceptaste con todas mis complejidades y me mostraste el verdadero significado del amor incondicional. Contigo, cada día es una promesa de felicidad. Finalmente, Jorge se dirigió a Micaela con una voz suave pero firme que resonó en la sala. Y Micaela, mi madre biológica, tu presencia aquí hoy tiene un gran significado que va más allá de lo que las palabras pueden expresar. Aunque la vida nos condujo por caminos separados, hoy estamos conectados de nuevo. El perdón no es un camino fácil, pero es un camino necesario. Sus ojos se encontraron con los de ella. Me has enseñado la verdadera fuerza que reside en perdonar y seguir adelante. Hoy elijo mirar hacia el futuro, hacia un tiempo de entendimiento y compasión. En el salón reinó el silencio y cada palabra de Jorge resonó en los corazones de los presentes. Fue un momento lleno de emoción pura, donde el poder del perdón y la belleza del amor humano brillaron intensamente. Al concluir, Jorge alzó su copa. A todos ustedes, mi familia, mis amigos, mi amor, mi vida, les agradezco por ser parte de mi historia, que siempre podamos hallar fuerzas en el amor y en las personas que caminan a nuestro lado. Así, se realizaron los brindis y la celebración continuó, marcada por risas, lágrimas de alegría y un sentido de unidad que solo el verdadero amor puede crear. Queridos amigos, gracias por acompañarnos en esta reflexión. Mi nombre es Milagros Medina, te doy la bienvenida y te invito a ver mis videos, pues estas historias merecen ser contadas.